Buenos días a las personas que estáis y colegas que estáis en la sala. Muy buenos días a las personas y colegas que nos estáis siguiendo en digital, y también buenas tardes, buenas noches a las personas y colegas que nos vais a seguir cuando podáis, ¿no? Bueno, como decimos siempre, nosotros siempre que organizamos algo lo hacemos con mucho cariño y pensando que podemos ser útiles, ¿no? Y hoy es de estas sesiones que cumplen esta función, ¿no? De ser útiles, y creemos que puede ser interesante, ¿no? A ver, el Banco de España, pues sabemos lo que es el Banco de España, sabemos que está en el eurosistema del bancario europeo, el tema del euro, pero a veces los profesionales, el mundo académico y los estudiosos más de la economía teórica, para de alguna manera ya lo saben, es un referente claro de lo que es del análisis económico y recogida de información, ¿no? Siguiendo este tema, con el director de la Central de Balances del Banco de España, con Manuel Ortega, que está aquí, y su equipo, nos pareció desde el Consejo que era bueno ver cómo podíamos colaborar y cómo podíamos utilizar esta información. Y fruto de esta conversación franca, sincera y entre profesionales, que nos preocupa pues la economía y que las cosas vayan bien, pues le damos un poco la idea que sería bueno hacer un encuentro, viendo cómo los profesionales podíamos, digamos, ayudar a esta labor que hace el Banco de España de conocer las empresas y la economía, y a la vez cómo el Banco de España podía, digamos, compensar este pequeño esfuerzo que hagamos con nuestros clientes, pues ofrecernos unas herramientas muy sofisticadas para que nosotros pudiéramos pues acabar de conocer a nuestros clientes y ayudar a nuestros clientes a conocerse y tener una visión de perspectiva. Y fruto de todo esto es la sesión de hoy, ¿no, Manuel? Pues nada más. De verdad que para nosotros, a ver, el Banco de España es hablar de economía y economistas, y es mucho honor que estéis aquí. Y yo quiero pedir disculpas, perdóname, Manuel, que yo ayer estuve en Madrid, mañana vuelvo a estar hasta el viernes, y hoy teníamos un acto aquí en Barcelona que no he podido estar, ¿no? Dicho esto, muchas gracias. Ahora te corresponde a ti trabajar un poquito, Manuel, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valentín. Muchas gracias también a Jorge y a Victoria por la organización de este encuentro con vuestros asociados. Y deciros que bueno, estamos encantados de estar aquí, el equipo del Banco de España, que hoy estamos presentes. Yo mismo, Juanjo Pacheco, Higinio Vargas y también José Hernández son miembros del equipo de la Central de Balances, que vamos a estar repitiendo una sesión, en parte que ya tuvimos hace unos meses, para acercar a la Central de Balances y los datos que tenemos a vuestros asociados. Querría hacer una introducción, 2 minutos, para poner un poco de contexto de lo que es esta sesión, y es que el Banco de España siempre ha tenido una vocación de estar en contacto con las empresas, pero quiero resaltar que ahora mismo, dentro del plan estratégico que está organizando el banco para los próximos 5 años, hay una iniciativa específica para acercar el banco más a la ciudadanía y a las empresas y a la sociedad. La Central de Balances, lo que os vamos a contar hoy es precisamente esto, es qué productos tenemos que pueden ser de interés para los economistas asociados a vuestro colegio y al Consejo. Tenemos a la vez que aprovechar para deciros que os necesitamos, de vuestra colaboración. Nosotros, desde el año 1991, tenemos un acuerdo de colaboración con los registros mercantiles que hace que actualmente tengamos todos los años más de 1 millón de empresas, su información, que nos viene por medio del depósito de cuentas. Entonces, parta de decir que tenemos toda la información relevante de las sociedades no financieras, pero para el desarrollo de determinadas estadísticas que nosotros elaboramos dentro del Plan Estadístico Nacional, colaborando en la elaboración de las cuentas financieras de la economía, necesitamos algunos detalles adicionales de información. Y para eso es vital el contar, además de con ese 1 millón de empresas que nos dan la base de la información y que nos viene desde los registros mercantiles, necesitamos la colaboración directa de unas cuantas empresas, unas 10.000 empresas. Con carácter anual, y unas 1.000 empresas con información trimestral.
Entonces, el triple objetivo que tenemos hoy, y con esto concluyo, es, por una parte, contaros qué productos tenemos en general que son de interés para las empresas y para los economistas que están asociados a vuestra institución. ¿Qué productos en concreto, ya no para economistas, sino para empresas, específicamente para empresas no financieras, son los que tenemos? Y, por último, ¿en qué consiste esto de colaborar directamente con la central de balances? Ser parte de esas 10.000 empresas que colaboran con nosotros por medio de un cuestionario que hoy os vamos a presentar. Habrá una encuesta posterior, a ella hará referencia al final José también, para que podáis contarnos qué cosas son las que más os interesan, porque una de las cosas que queremos, cuando acabe el proceso de recepción de información de este año, que empieza ahora y terminará en el mes de octubre, es poder hacer una valoración de si hay cosas que tenemos y que no estamos sabiendo transferir e informar a las empresas y a los asociados de que están disponibles, o qué productos tenemos, pero sería bueno el que se hiciese algún cambio en ellos para ser todavía más relevantes para los intereses de economistas como vosotros. Y con esto empezamos la presentación. Voy a dar primero la palabra a Juanjo Pacheco para que nos hable de las bases de datos. Hola, buenos días. Antes de hablar sobre los productos que tenemos, que podemos ofrecer a las empresas, vamos a hablar a través de esta diapositiva de la cobertura que tenemos a la hora de hacer nuestros análisis. En cuanto al número de empresas, tenemos desde el año, en el 2023 todavía nos faltan por recibir cuestionarios, depósitos de los registros mercantiles, y por eso tenemos que ver la evolución de los últimos años. En torno a 800.000 empresas, 850.000 en algunos casos o incluso más, en el año 2022, por ejemplo, son las que empresas de las que hemos recibido los cuestionarios en la base de central de balances integrada. Esta central de balances integrada se compone de la central de balances anual, que son, digamos que lo conforman los cuestionarios que nos envían las empresas que colaboran directamente con la central de balances. El resto son los cuestionarios que nos vienen del registro mercantil. Es cierto que recibimos del registro mercantil más de 1 millón de cuestionarios, pero por distintos, con nuestros métodos de calidad y tal, al final nos quedamos con las empresas más eficientes que mejor calidad tienen. Y por eso llegamos a esas casi 900.000. Esto supone una cobertura en cuanto al número de empresas como del 70%, la cobertura de empleo sería un 70%, en cuanto al número de empresas pues sería como el 80-90% del total, según nos da la fuente el INE. En cuanto al número, como digo, de empleo, llegamos a cubrir como casi el 70% del empleo del sector institucional de sociedades no financieras, que nos da el INE, y la cobertura en cuanto al valor añadido bruto pues supera el 55%. Esto es la parte de la izquierda, el gráfico de la izquierda. En cuanto al gráfico de la derecha, lo que vamos a ver es la aportación de coberturas de las bases que componen la central de balances integrada, por un lado la central de balances anual y la de los registros, que nos viene la información de los registros mercantiles. Como podemos ver en marrón, tenemos la aportación de los cuestionarios anuales que nos envían en torno a 10.000 empresas, como ha dicho Manuel Ortega. Esto supone un 32% más o menos de la cobertura del valor añadido bruto.
con 10.000 empresas. Recalco esa cifra porque el resto, que es lo azul, es lo que nos lo añade, digamos, es con lo que complementamos el resto de la cobertura del valor añadido bruto, nos lo aportan en torno a 800 y pico mil empresas, que es como un 25%, lo cual quiere decir que la gran mayoría de las empresas que colaboran con nosotros son empresas grandes, medianas, también hay pymes, por supuesto, pero son importantes. En cuanto al resto, pues nos viene bien el tener ese apoyo de los registros mercantiles, pues para poder hacer unos análisis con cierta calidad. Y por mi parte, paso también la palabra a Higinio. Muy bien. Ahora sigo yo, ¿verdad? Sí. Con el catálogo general de productos. Como decía Juanjo, para nosotros poder hacer nuestros productos necesitamos tener esas 10.000 empresas, que es el motivo de estar hoy aquí también, para intentar convenceros de que algunas de las empresas en las que estáis vosotros pasen a ser colaboradoras. Y querría destacar que, aunque hay un cierto sesgo en esas 10.000 empresas hacia la gran empresa, es en términos de empleo y de valor añadido bruto, pero en términos de número de empresas finalmente tenemos más de 6.000 empresas que son pymes y que necesitamos sus datos a pesar de tener la información desde los registros mercantiles, porque hay unos cuantos detalles de información sin los cuales no podríamos hacer algunos análisis. Por poneros un ejemplo, los periodos medios de cobro y pago, que es una de las ratios más relevantes para el análisis de la financiación empresarial. Esa información, para calcularla bien, necesitamos unos detalles adicionales. Con la información que viene directamente de los registros mercantiles no es suficiente. Es por poneros un ejemplo del por qué es importante el contar también con bastantes pymes dentro de nuestra muestra de esas 10.000 empresas. Lo que voy a hacer ahora es pasar rápidamente, para que tengamos luego tiempo de ver el cuestionario, cuál es el catálogo global de productos que tenemos ahora mismo en la central de balances. Esto es de interés para cualquier economista que trabaja en relación con las empresas y son datos de carácter agregado, no información empresa a empresa. En la página web del Banco de España, en la anterior, dentro de la página web, en el área de actuación de central de balances, cuando uno entra, encuentra aquí el informes y productos estadísticos, y aquí hay un catálogo general de productos que ayuda al economista que quiera tener conocimiento de qué datos son los que nosotros tenemos, los diferentes tipos de información. Esto es solamente para empresas, que luego lo vamos a ver, y estos son informaciones genéricas de interés general. Una publicación anual, una publicación que va dentro del boletín estadístico y unas bases de datos a las que vamos a pasar rápidamente por ellas, con información sectorial por rama de actividad, con detalle hasta 3 dígitos de la CNAE y con información que permite la comparación de datos españoles con datos de otros países, como es el caso de la base de datos Batch, ¿vale? Ahora lo que vamos a entrar es en los productos que son primero los específicos para empresas. Entonces, para empresas tenemos dos grandes estudios, uno con mucho nivel de detalle, que este se hace gratuitamente para las empresas que colaboran con nosotros, y otro que se llama Compara tu empresa, que se hace para cualquier empresa, sea colaboradora o no colaboradora de la central de balances. Empezando por el primero, que es el estudio individual, este lo hacemos para las 10.000 empresas que colaboran con nosotros. Es un estudio que tiene unas páginas de síntesis, una página de síntesis con siempre la comparación de la empresa con el sector de actividad, con unos detalles que permiten la comparación en términos de distribución estadística para saber en qué medida el comportamiento de la empresa está dentro de lo que es el comportamiento normal del sector. Aquí, por ejemplo, para 6 ratios, lo que se hace es reflejar en el hexágono regular cuál es el comportamiento de la distribución estadística de las empresas de ese sector y tamaño. Concretamente, este es el 50% de las empresas tienen este comportamiento, y las líneas azules lo que hacen es reflejar cuál es la situación de la empresa. Con un único vistazo, si uno está en la parte azul por fuera del hexágono regular, lo que significa es que está mejor que el sector de actividad. Si está por la zona interior, significa que está peor que el sector de actividad. Y luego lo que hacemos es dar más detalles para 30 ratios, en donde damos siempre
Primero, la comparación de la empresa con el sector en términos de valor agregado en media ponderada y luego la distribución estadística, que creemos que es lo que es más relevante para cualquier analista, y es saber si el comportamiento que tiene la empresa está dentro de lo normal o no, dentro del sector de actividad y tamaño. En este caso, por ejemplo, esta ratio, que es la variación de las ventas, lo que está reflejando es que la empresa tiene crecimiento de las ventas, está creciendo las ventas, pero está creciendo menos de lo que crece el sector de actividad. Tendría que estar en la zona verde para estar entre las mejores empresas del sector. Estando en la zona roja, está dentro de las empresas de su sector y tamaño entre las que tienen un peor desempeño, ¿vale? Hay un vídeo, esto todo está colgado, creo, en la página web vuestra, de forma que vais a tener acceso a este PowerPoint, y ahora no me detengo en este vídeo, para que tengáis un resumen en 3 minutos de en qué consiste este estudio. Segundo estudio que tenemos es este mismo que hemos visto, que era anual. Ahora este lo hemos hecho también para las empresas que colaboran con nuestro cuestionario trimestral. Como os decía, hay 1000 empresas que colaboran trimestralmente con nosotros. Ahí no necesitamos pequeñas empresas, solamente necesitamos información de medianas y grandes, es decir, empresas de más de 50 empleados. Las empresas pequeñas realmente no son el núcleo de la información ni el foco de la información trimestral, y lo que hacemos es lo mismo que antes, es a las empresas que colaboran con nosotros les damos luego opción de acceder a un estudio gratuito en donde van a poder compararse con cuál es la evolución de la empresa respecto de su sector en el último trimestre, igual con el enfoque de poner zona roja, zona verde. Este es el estudio que es gratuito y al que puede acceder cualquier empresa, colabore o no colabore con nosotros. El otro estudio es un estudio muy pormenorizado, con 30 ratios, que para calcular esas ratios, si no se colabora mandándonos la información a nosotros, es difícil calcular ese volumen de ratios a partir de la información por medio. Es difícil, cualquiera lo puede hacer, pero tiene que hacer un desarrollo informático. Nosotros se lo damos hecho. Aquí lo que hemos hecho ha sido, para cualquier empresa, colabore o no colabore con nosotros, darle acceso a 9 ratios para que la empresa pueda, incorporando su información directamente ella, por ejemplo, la tasa de variación de las ventas, o cuál es su coste medio de financiación, o cuál es el periodo medio en el que está pagando a sus proveedores o le están pagando los clientes, esa información la tiene que incorporar la empresa, y una vez que la ha incorporado, le sale un estudio inmediatamente gratuito comparándose con el sector de actividad. Igual, hay un vídeo, pero no me detengo en él. Ahora sí me voy a detener con un vídeo en este informe, que es la información financiera PYME. Luego habrá un comentario desde el colegio, porque también tienen un estudio derivado de este con más nivel de detalle. Este es un estudio que se hizo como consecuencia de una circular y no me detengo en él porque ahora lo van a enseñar el vídeo, De forma que vamos a parar un momento para ver un vídeo de 2 minutos. En este vídeo les presentamos cómo se elabora el informe sobre la posición. Estoy intentando salirme con el escape, pero de momento no. A ver. Ahora sí. Ya está. Muy bien. Relativa del acreditado respecto a sus... En este vídeo les presentamos cómo se elabora el informe sobre la posición relativa del acreditado respecto a su sector de actividad. La Ley 5 de 2015 de Fomento de la Financiación Empresarial establece que cuando las entidades financieras vayan a cancelar o reducir significativamente la financiación a una pyme, deben elaborar un dossier sobre la situación financiera de la empresa. En este dossier debe figurar un informe que se puede obtener ejecutando un archivo disponible en la web del Banco de España. Los elementos necesarios para la obtención del informe son 3. Disponer de los datos individuales de la empresa. Descargar de la aplicación RSE los datos del sector de comparación. Esta información de comparación se obtiene también en la página web del Banco de España. El primer paso es la descarga de un archivo Excel en la página web del Banco de España. Para descargarlo tienen que ir al apartado Áreas de actuación, Central de balances, Informes y productos estadísticos, Informes sobre la posición del acreditado. Este archivo debe guardarse en un directorio que permita la ejecución de macros. A continuación introducimos los datos individuales de la propia empresa. Esta información puede incluirse bien a mano o bien importando el archivo XBRL con los datos depositados por la empresa en el registro mercantil.
Si se hace a mano, el formulario indica qué claves del cuestionario de depósito de cuentas son las necesarias para elaborar el informe. Después hay que importar los datos del sector de comparación que se habrán obtenido de la aplicación RSE. Una vez completados los pasos anteriores, podemos visualizar el informe. Con la información introducida de la empresa se calculan 9 ratios. El informe muestra la posición relativa de la empresa, que es el punto negro, en comparación con las empresas del sector de actividad y tamaño seleccionado. Los cuartiles de la distribución estadística están identificados por un código de colores mostrando las tonalidades verdes una posición relativa de la empresa más favorable con respecto al agregado de comparación y el color rojo una situación menos favorable. Muy bien. Pues volvemos a la presentación para ahora ya terminar mi parte informando de otros productos que hay a disposición, en este caso son informes de carácter agregado, a disposición de economistas que quieran tener acceso a datos de sectores y de tamaños de empresa, con información tanto de España como de otros países. La primera es dos bases de datos que tienen una información similar, lo único con un nivel de detalle menor. La aplicación de agregados sectoriales, en donde tenemos información de todos los balances, cuentas de resultados y ratios de las empresas no financieras españolas, y luego la base de datos RSE, en este caso solamente son 29 ratios, pero en el que te permite centrar a la empresa en relación con su sector de actividad y tamaño a 3 dígitos de la CNAE. La de agregados sectoriales es a 2 dígitos de la CNAE. En esta de ratios sectoriales, que está hecha en colaboración con los registros mercantiles, es a 3 dígitos de la CNAE y, además, pudiendo comparar no solo con España, sino con otros 10 países de la Unión Europea. Entrando en la primera, que es la aplicación esta de agregados sectoriales, está disponible en la web del banco a través de la página web de Central de Balances. Lo que habría que hacer es estos 4 pasos. Primero, seleccionar el bloque de información al que uno quiere tener acceso, la cuenta de resultados, balance o las ratios de márgenes, rentabilidad, coste financiero o periodos medios de cobro y pago. Una vez que se ha hecho la selección del tipo de información al que se quiere tener acceso, lo que se hace es la selección de las ramas de actividad a las que se quiere acceder, con también definición de los tamaños o incluso si las empresas son públicas o privadas. Una vez que se ha hecho esa selección y los años elegidos, lo que se obtiene es unos ficheros que son descargables a Excel para que se pueda trabajar con esta información, ¿vale? La otra, que es la base de datos de referencias sectoriales europeas, lo que hace es centrarse en solo 30 ratios. Son 29 ratios en donde se pueden hacer elección de ramas de actividad, tamaños. Y lo único, los tamaños, la elección de tamaños va en función de la cifra de negocios. La otra iba en función de cifra de negocios, activo y empleo, porque era la base de datos propia nuestra y hacemos la selección del tamaño de acuerdo con la recomendación europea de cómo se debe definir el tamaño. En este caso, para podernos comparar con nuestros colegas europeos, ha habido que ir a la única variable que es común en todas las bases de datos europeas, que es las ventas. Entonces, por eso, en este caso, la definición de tamaño se hace en función de las ventas. Se elige el país y, por último, lo que se obtiene pues, es una hoja que también es descargable a Excel con las 29 ratios, con información de las distribuciones estadísticas que pueden permitir hacer este tipo de estudio como el que hemos visto antes, ¿vale? El último estudio que vamos a comentar ahora es el más reciente, que se publicó el año pasado en el mes de octubre, y es Explora Central de Balances Regional. Los otros productos que hemos comentado, que están a vuestra disposición, son para el total de España. Ramas de actividad y tamaños, pero para el total de España. Hay un nuevo producto para aquel que quiera acceder a información regional, para poder hacer comparaciones con áreas geográficas propias, es decir, las empresas que son del área de, por ejemplo, Extremadura, que quieran compararse con las empresas extremeñas. Eso se puede hacer con este producto, donde damos mucho menos detalle de información, porque, claro, cuando ya se corta, además, por región, cada vez vamos teniendo, aunque tenemos, como decía Juanjo al principio, tenemos 850.000 empresas aptas para estudio que están en este producto. Cuando uno va fraccionando por rama, por tamaño y además por región, van quedando menos empresas significativas. Por eso, en este caso, tenemos información para las 17 comunidades autónomas
Ceuta y Melilla, 52 provincias. No bajamos a otro nivel de información regional. Con 14 sectores de actividad, no tenemos ni 2 dígitos de la CNAE ni 3 dígitos de la CNAE, son 14 grandes sectores, 4 tamaños, pero con información para 15 años y 11 variables. Entonces, cuando uno entra en ese producto, pues lo que va a obtener es este tipo de información. Por ejemplo, cuántas son las empresas que estamos dando en este producto y cuál es el de referencia. Por ejemplo, el total de datos que hay en el INE, que es el total nacional. Por ejemplo, para el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, de 250.000 empresas posibles, pues en este estudio hemos incorporado 157.000 empresas. Las demás no están incorporadas, bien porque no tienen algún tipo de defecto de información o bien porque son empresas que no han contestado en formato electrónico, ¿vale? Pero, en todo caso, hemos hecho un análisis estadístico para ver el nivel de confianza y son datos que se distribuyen porque tienen una adecuada representatividad. Y el tipo de información que se ve, pues es esto. Por ejemplo, la tasa de variación de las ventas, en donde uno va a encontrar el dato en valor medio ponderado o la mediana de la distribución estadística. En este caso no aparece lo de los colorines que hemos visto antes. Eso lo tendría que construir uno a partir de estos propios datos. No damos toda la distribución estadística, solamente damos el valor de la mediana. Y en este caso, pues son las empresas de Extremadura con detalles para Badajoz y Cáceres, ¿vale? Y con esto ya paso la palabra a Higinio y a José para que cuenten qué es lo que hay que hacer para poder colaborar con la central de balance, rellenar el cuestionario con el que luego, de forma gratuita e inmediata, se tendría acceso a estos estudios comparados, empresa-sector, a los que he hecho antes referencia. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Higinio Vargas y, como ha explicado Manuel, ahora, después de conocer la fuente de los datos, todas las ventajas, toca explicar cómo se colabora. En esta parte vamos a José y yo a explicaros cómo se accede, ahora principalmente las principales ideas de los tipos cuestionarios y algunas facilidades que tienen para agilizar la información. La primera parte la haré yo, que es anual, y posteriormente mi compañero la trimestral. Para acceder a la colaboración con la central de balances, desde la página web, desde área de actuación, podemos acceder para colaborar. Además, queríamos destacar que existen 2 tipos de colaboración, anual y trimestral. Además, existe el cuestionario web y el cuestionario electrónico. Recomendamos el electrónico principalmente porque no exige una instalación. Toda esta información, por cierto, quiero declarar que en el díptico que se ha difundido previamente existe un vídeo donde se explica todo este procedimiento de manera pormenorizada y muy sintetizada en un vídeo de unos 3 minutos. Yo voy a sintetizar las principales ideas además. Además, queremos destacar que, como veremos ahora en el ejemplo en vivo que vamos a realizar, la información que se carga en los cuestionarios electrónicos podéis utilizar los ficheros que se generan al enviar la información al registro mercantil para los estados financieros primarios, ahorrando un gran parte del trabajo. Ya veremos en las pestañas cómo se puede utilizar esta herramienta que facilita mucho la complementación del cuestionario. Ahora vamos a acceder a la página web del Banco de España y vamos a ir paso a paso para mostraros lo fácil que es la colaboración. Desde área de actuación buscamos central de balances y aquí, como hemos visto antes, podemos acceder a 2 tipos, trimestral y anual. Además, aquí podemos la extracción web o el cuestionario. Vamos a ir al cuestionario web. Aceptar. Vamos a eliminar esta empresa. Que hemos estado haciendo ante un ejemplo. Y ahora, aquí, a partir de aquí, podemos acceder. Hay que destacar que hay que utilizar un código de identificación que cuando deseas colaborar con el Banco de España Central de Balances, que es proporcionado. Si no lo pueden llamar al número 900-100-138 o escribir a centralbalance.es. Además, este código es único para cada empresa y podemos acceder. Voy a incorporar el código, un segundo. Y este es el código al que voy a escribir ahora, que es proporcionado por la central de balance y que es único para cada empresa. 11, 44, 35. Bien.
Una cosa que también, antes he mencionado que podemos utilizar la información del registro mercantil. Si has colaborado previamente con el Banco de España, también podemos utilizar la empresa.bet para la información de años anteriores. Vamos a decir que no. Su empresa colaboró con la central de ejercicio anterior, vamos a decir que no, para ver estas 3 preguntas o cuestiones para determinar qué tipo de cuestionario eres, normal o reducido, en función de estas 3 variables. La diferencia es básicamente la información complementaria que se va a pedir posteriormente y en función de estas se determina el tamaño. Vamos a hacer así para ver el normal, que es el más completo. Aquí vuelvo a recordar lo que hemos dicho antes, que se puede utilizar el fichero D2, el fichero zip que se genera al enviar las cuentas al registro mercantil. Es que es muy importante y ahorra significativamente la carga de trabajo que puede ser la complementación de este cuestionario. Ahora vamos a acceder y bien, en el margen izquierdo tenemos el panel de navegación que tenemos en el cuestionario electrónico, en el que podemos ver, por ejemplo, la primera hoja, que son datos de identificación del municipio, domicilio social y diferentes informaciones. Además, si bajamos, podemos ver los estados financieros primarios, donde vamos a ver la información que se pide, que es igual que los registros mercantiles, y además la información complementaria, que queremos destacar que es muy importante para centrar balance para la confección de muchos ratios, que esa información es muy importante para nosotros. Además, la información se consigna en miles, sin decimales. Y además vamos ahora a explicar las diferentes opciones que tenemos aquí. Hemos dicho antes que podemos importar datos. Eso ahorra mucho trabajo. Entonces, en esta pestaña podemos acceder a diferentes opciones que tenemos. En la instancia de XLR podemos acceder. Este es el que se genera al mandar al depósito las cuentas anuales, que puede ser cargado aquí. Vamos a ver. Solo se va a cargar un año en este ejemplo, pero va a ser útil para verlo. Volvemos al inicio. Vale. Como ya veis, con esa simple importación de datos ya tenemos una información, por ejemplo, de la empresa, ya la tenemos aquí cargada. Además, podemos ver información del año anterior, que en este caso tenemos el ejemplo que hemos cogido, ya información precargada. Esto reduce mucho el trabajo y solo hay que rellenar la información complementaria. Además, podemos adjuntar información, adjuntar la memoria, que es muy útil para nosotros, para un posterior análisis, y otros tipos de información. Porque además hay que evaluar las relaciones de test, que son las operaciones lógicas que determinan a la hora de cargar la información. Por ejemplo, pues que el sumatorio de todas las desgloses de existencias sume el total, que si existe una partida tiene que haber correspondencia con otra, la amortización con los flujos de amortización, que son relaciones lógicas. Se pueden corregir o explicar, y esa información también se puede adjuntar. Además, se puede hacer copia y guardado y realizar en varias fases, si queréis, que si es muy complicado al principio. De todas maneras, quiero indicar que esto hay una curva de aprendizaje y que es muy sencillo e intuitivo. Y si se van a realizar varios cuestionarios, esto al final tiene la curva de aprendizaje y es bastante factible a largo. Nosotros somos usuarios habituales y es verdad que para nosotros es muy habitual, pero esto, si estáis interesados para varias empresas, esto al final se reduce mucho la carga. También se puede hacer la opción de envío de la información. Tengo que destacar que esta información viaja cifrada y solo puede ser cifrada por el Banco de España y la confidencialidad de los datos. Y este es el resumen del cuestionario anual. Ahora mi compañero va a describiros y a relataros el cuestionario trimestral. Y muchas gracias. Hola. Hola a todos. Voy a hacer yo la parte trimestral, lo voy a hacer todo práctico. Y bueno, sería la misma página web, bueno, la misma parte de donde está el anual. Pues veis que también tenemos el cuestionario trimestral, ¿no? Tenemos el del año anterior, 2024, y ya como hemos empezado ya el 2025, vamos a empezar ya el primer trimestre de 2025, pues ya está disponible el cuestionario. Tenemos 2 opciones, tenemos, igual que en el anual, podemos hacerlo vía web o lo podemos hacer vía aplicación. Es mucho más sencillo vía web y es en el que nos vamos a centrar, porque es menos complejo y más rápido. Vale, aquí habría que añadir una empresa, igual que ha hecho mi compañero Higinio. Para ello habría que poner el zip de la empresa. Aquí lo tengo. Aquí tenemos el zip y el código
que al igual que pasa en el anual, pues hay que facilitarlo a la central de balance vía telefónica o vía por correo. Este sería el código que nos facilitaría la central de balances. Y nada, lo ponemos aquí. Le daríamos a siguiente y ya tendríamos cargado la empresa. Habría que seleccionar la fecha de cierre. Lo normal es que cierre a 31 del 12. Entonces, bueno, lo dejamos así. Y ya tenemos aquí la empresa lista. Entonces, una vez que está lista, entramos y vemos el cuestionario. El cuestionario es muy simple, es mucho más simple que el anual. Son 2 páginas de información contable. Por un lado, pedimos el empleo medio, tanto fijo o no fijo, del trimestre en concreto. Y luego tenemos un balance abreviado. No es como en el anual. Aquí se piden, por ejemplo, en el activo no corriente, como podéis ver, solo se piden 4 partidas. Sería el inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, inversiones en empresas de grupos y asociadas, y luego tendríamos un resto, que ahí pues recogería los intangibles o inversiones financieras con terceros, pues, y demás partidas pues se recogerían estos restos. Luego abajo tendríamos información sobre el IVA, tanto IVA repercutido como soportado en el trimestre en concreto. Y por último tendríamos una cuenta de resultados. Esta sí sería una cuenta de resultado completa, igual que la que hay que rellenar en la hoja de registro del registro mercantil, la hoja de depósito, y sería igual, ¿vale? Y con esto ya se rellenaría todo lo que sería la información contable de la empresa. Y además también tenemos una facilidad para importar los datos, al igual que ocurre en el anual. En este caso sería importando los datos a través de un fichero Excel. Primero habría que bajarse la plantilla sería esta de aquí, que básicamente serían los códigos del cuestionario, las claves del cuestionario, y habría que rellenar y habría que rellenar los importes correspondientes en cada trimestre, en función de la clave. Esto facilitaría a las empresas que hicieran una tabla de paso que relacionara las salidas contables de la contabilidad de la empresa, lo relacionara con las claves del cuestionario. Entonces, haciendo esa tabla de paso, la colaboración sería muy sencilla, ya que se rellenaría automáticamente la información contable mediante eso, la tabla de paso que he comentado, y simplemente habría que cargar este fichero. Como yo tengo en este fichero, he rellenado los 4 trimestres, como podéis ver, al importar los datos te dice qué trimestre quieres importar. Yo le voy a dar a los 4. ¿Vale? Y como veis, pues ya tendría todo completo. No tendría que estar picando nada y en un par de minutos se haría. Y una vez que tiene ya la información contable, pues habría que hacer lo mismo que habría que hacer en el anual. Le das al envío y en el envío, cuando le das envío te dice las relaciones que son incumplidas. Pues por ejemplo, aquí te dice que el activo no es igual que el pasivo o que la cuenta de resultado pues no suma igual. En este caso pues sería una diferencia de 2 unidades. Estos se pueden resolver, este error, es decir, bueno, ver qué partida es la que está descuadrando, o bien se puede enviar con el error y luego ya nosotros cuando recibamos el cuestionario pues lo depuramos y lo solucionamos. Entonces, bueno, como veis te deja enviarlo a pesar de tener errores, y aquí le das a siguiente y puedes enviarlo vía web, es decir, a través de esta página web, siempre que tengas un certificado digital, y se enviaría. Y este fichero sería un fichero cifrado. Y si no se dispone de certificado digital o no se quiere hacer de esa manera, se puede hacer por vía correo electrónico, en el cual pues elegiría esta opción, automáticamente te descargaría el fichero cifrado, el cual habría que enviar por correo a la central de balances @bd.es. Y con esto pues terminaría lo que sería explicando el cuestionario trimestral. Y nada, por último comentar que cuando termine esta sesión vamos a enviar una encuesta con 5 preguntitas cortas en el cual se evalúa la sesión, también se evalúan los productos que habéis visto, a ver qué os parece de 1 a 5. Además hay un cuadro para añadir comentarios, como ha dicho Manolo, cualquier sugerencia, cualquier aspecto que queráis comentar. Y
además, hay una última pregunta en la cual se os invita a colaborar, si os queréis colaborar con la central de balance, y además, si queréis colaborar, se os ofrece la posibilidad de que nos enviéis vuestro correo electrónico y nosotros nos pondríamos en contacto con ustedes. Y ya os enviaríamos toda la información y todos los pasos a seguir para colaborar con la central de balances. Y con esto ya terminaríamos la parte de la presentación. Pues muchas gracias, José. Si me permites, Victoria, terminaría yo con 2 minutos para volver a dar un mensaje de servicio. O sea, estamos aquí para conseguir datos de las empresas. O sea, realmente hemos venido porque tenemos interés en conseguir más empresas colaboradoras. Pero tenemos una voluntad de servicio absoluta. Llevamos desde hace mucho tiempo primero haciendo un esfuerzo para reducir la carga informativa. Somos conscientes de que las empresas tienen dificultad para rellenar cuestionarios porque son muchos los cuestionarios que reciben desde la administración, desde la universidad, desde distintas administraciones. Entonces, partiendo de ahí, en el año 91 fuimos nosotros los que, cuando empezaba el depósito de cuentas, fuimos a ver al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Economía y desde entonces hay una reunión anual en donde el modelo de depósito de cuentas se confecciona en colaboración entre las 3 instituciones, nosotros, el ICAC y el Colegio de Registradores. Y lo que hacemos es que ese modelo luego lo podamos utilizar nosotros para nuestros propios fines estadísticos. Entonces, tenemos esa vocación, primero, de reducir la carga informativa a todo lo que se pueda. Uno de los ejemplos es lo que os ha enseñado José, que es ese fichero Excel que yo pensé que eso no iba a ayudar mucho y resulta que sí. Ha habido empresas que nos lo han pedido y esa es la otra cosa que os quería decir. Por lo tanto, es que en esa labor de nosotros reducir la carga necesitamos también desde las empresas y desde los economistas que trabajáis con las empresas que nos digáis si hay algo que necesitáis distinto de lo que estamos haciendo, porque estamos abiertos a mejorar todo esto. Jorge nos decía hace poco, precisamente, oye, este cuestionario web, que es el más relevante ahora mismo, cuando hemos comentado el cuestionario electrónico y cuestionario web, es que hay 2 opciones. Uno es el descargable, el electrónico, el web es directamente en la web. Este es el último que hemos hecho porque era el más demandado y este es, por una parte, sencillo de utilizar. Pero una pregunta que nos hacía Jorge, vale, pero ¿y si hay un asesor que quiere hacer 10 cuestionarios? Bueno, es multiempresa. O sea, lo hemos diseñado para que también sea posible utilizarlo en multiempresa. Pero si cualquier cosa se os ocurre que podamos hacer para facilitar la colaboración o 2, para que los productos que hacemos sean más utilizados, decídnoslo. Termino con lo del uso. Hay ahora mismo agregados sectoriales, lo están usando 110.000 entidades o hay 110.000 peticiones cada año. Hacemos un seguimiento en la web, hay unas 110.000 peticiones de informaciones agregadas. El estudio individual, que hacemos para las 10.000 empresas, a las 10.000 les mandamos una hoja resumen y les decimos, si queréis más información, decídnoslo que os lo damos gratuitamente. Muy pocas lo piden, muy pocas. Lo piden 600 empresas. Bueno, hay 600 empresas que sí que tienen necesidad y se lo damos. Nuestra vocación es dar más y, por lo tanto, estamos abiertos a que los economistas asociados vuestros pues nos puedan decir qué otras cosas necesitarían. Y ahora ya paso la palabra a Victoria. Bueno, muchas gracias, Manuel. Yo creo que ha sido muy explicativa la sesión. Y bueno, yo quería, en línea con lo que has dicho ahora al final, ¿hay alguna pregunta? Precisamente por la dificultad de introducir los datos en el formulario. O sea, que hay una persona que ha colaborado con el Banco de España en el pasado y dice que decís que se pueden descargar los datos del registro mercantil, que lo hemos visto, que será una mejora que habréis hecho, pero que ellos tenían que incluirlos y que esta carga les parecía demasiado, ¿no? Entonces, que se podía estudiar una versión para recopilar solo aquellos datos que no estén disponibles en el registro o una versión que ya incluya los datos registrales. Eso ya en principio lo tenéis, ¿no? Entiendo, por lo que habéis dicho. Sí, es una cuestión de timing, de tiempo. Y es nosotros a partir de abril empezamos, en marzo mandamos una carta a las empresas recordándoles que ya hemos abierto la campaña de recepción. Entonces, en el momento que les pedimos los datos, la información del registro mercantil todavía no nos ha llegado. A nosotros nos llega la información del registro mercantil a partir de septiembre. El depósito de cuentas se hace en junio, julio. Bueno, hay empresas que lo hacen antes, pero la mayor parte lo hacen en junio, julio. El fichero XBRLS que se genera en ese momento es el que se podría cargar en el cuestionario y la carga es sencilla. Cuando dice este compañero que da dificultad,
La dificultad es los datos adicionales que no están en el fichero XBRL, pero el fichero XBRL, tal como se genera desde el producto, ya sea el DICONTA o el Conta Plus o el D2 del registro, ese XBRL es asumible, se absorbe por nuestra aplicación y ya luego lo único que hay que rellenar es la información adicional que viene a costar 1 hora o 2 horas de trabajo anual. Finalmente hay que dedicar 2 horas de trabajo o 1 hora y pico, pero es verdad que hay que rellenar esos datos adicionales. Esa información adicional hay que cargarla a mano. Y cargar todo lo demás que se va a enviar al registro mercantil, pues no tiene sentido. Es mejor esperar, generar el fichero XBRL, en ese momento ya cargarlo en nuestro cuestionario y mandárnoslo a nosotros. Como lo nuestro es estadístico y no es jurídico, a nosotros nos pueden mandar los datos aunque luego la Junta de Accionistas haga algún cambio, porque decidan hacer algún cambio. Entonces, el fichero XBRL que se va a depositar legalmente en el mes de junio o julio, si lo obtienen antes y lo cargan en nuestro cuestionario, a partir de ese momento podrían mandarnos a nosotros ya también el cuestionario para luego nosotros trabajar con él. Si no, pues vamos a tener que esperar hasta que vengan los datos del registro mercantil que nos van a llegar en el mes de septiembre, octubre. Es por eso que necesitamos seguir manteniendo el cuestionario y nos dice, podríamos solo cargar los datos adicionales y no lo del registro mercantil. Sí, pero no habría la coherencia implícita contable que se busca, por ejemplo, en los importes de IVA, la relación que tiene que haber con el importe total de compras o ventas, porque eso es y ese es el tipo de test al que ha hecho referencia Higinio. Si nos mandan solo la información complementaria, la pueden hacer, pero no tendremos forma de ver si esa información es coherente con la información nuclear hasta que no tengamos los datos del registro mercantil. Por eso es importante el que se haga desde el propio cuestionario nuestro, porque si no nos quedaríamos esperando hasta el mes de octubre o noviembre y tampoco podríamos elaborarles el estudio individual que les damos a cambio. Yo quería añadir que, que en el caso de que existiese algún problema a la hora de cargar los datos o cualquier duda con el cuestionario, la central de balances, pues estamos a su disposición con el teléfono que hemos planteado aquí, el 100-178. 100-178, que es gratuito, además del correo electrónico. Entonces, si por algún casual tiene algún problema con la carga del XBRL, como ha comentado esta persona, pues nosotros le podemos asesorar y ayudar para que la colaboración sea más sencilla. Bueno, y la otra pregunta que tenía también era en ese sentido, ¿no? Que era muy complicado para un empresario dedicar tanto tiempo y que el beneficio que obtiene la empresa por estos informes. Hombre, entiendo que para tener esta información gratuita de la empresa, su sector... perdón, que ese es el beneficio, ¿no? Que obtiene la empresa que colabora con vosotros. Sí. Sí, así es. Realmente somos conscientes de que contestar a encuestas conlleva un coste, ¿no? Desde el año 91 que empezamos a colaborar con los registros mercantiles, ese coste se redujo, pero sigue existiendo, hay que rellenar datos. Lo que hemos tenido entonces es desde el principio, desde que se creó la central de balances en el año 84, es el interés de dar algo a cambio a la empresa y darle lo que podemos darle, que es un estudio comparando a la empresa con su sector de actividad. Muchas empresas nos dicen, bueno, pero es que esa información llega muy tarde. Es verdad. O sea, la información de 2025, ahora estamos recibiendo datos de 2024. Los estudios que nosotros podemos hacer para las empresas son de 2023, con información de 2023, porque la de 2024 todavía no se ha recibido. Pero, bueno, es que no hay otra opción. Sí que la hay en el dato trimestral. Aquellas que colaboran con nosotros trimestralmente, ahí sí que les damos acceso a datos de 2025, ¿no? Pero para los que tienen datos anuales, bueno, si están ahora contestando al cuestionario del depósito del año 2024, pues claro, difícilmente va a poder nadie, pero ni nosotros, ni Informa, ni Dun & Bradstreet, ni nadie, hacer una comparación con el año 2024. Hay que esperar un año más. Pero incluso en ese caso tengo que decir que para cuestiones fundamentales que son de carácter estructural, de ver si los costes salariales que tiene la empresa están en línea con su sector o no. Hay cosas que no cambian de un año para otro, cambian a lo largo de una serie de años. Entonces, ese tipo de estudio de ver si mis periodos de cobro o de pago están en línea con lo que hacen mis competidores o el resto de empresas de mi sector,
Si mi coste financiero al que estoy teniendo acceso está en línea o no con el sector, ese es más coyuntural, pero en todo caso, el tener una referencia estadística de cuál es la situación de mi empresa en relación con el resto de empresas de mi sector en los 5 últimos años, eso tiene un valor estructural y un valor que un economista, y por eso apelamos al Consejo General, y es las empresas muchas veces lo que necesitan es un economista que les ayude a desbrozar, primero tengo que obtener los datos, nosotros les damos los datos, pero luego tengo que analizarlo. Vamos a incorporar algo novedoso en los próximos años y es algo que nos habían pedido las empresas hace muchos años y es el tener un estudio comentado. Las empresas nos dijeron, nosotros somos estadísticos, ¿no? Y entonces hace años lo que hacíamos era 30 cuadros de datos, pero cuadros eran sin ningún gráfico. Tampoco había entonces las herramientas informáticas, estoy hablando del año 87, cuando empezamos a trabajar nosotros con las empresas. En aquel momento lo que dábamos era pues un leño, aquello eran datos y datos y datos, y las empresas nos decían, no, pero yo quiero saber cómo estoy. Entonces hubo un momento que dijimos, bueno, nosotros no vamos a hacer un informe de cómo estás. El Banco de Francia sí lo hacía y lo cobraba porque tenía 400 personas empleadas en la central de balances y en relación directa con la empresa y asesorándolas. Nuestra labor no era esa y sigue sin serlo. Nuestra labor es generar los datos. Lo que hemos hecho ha sido empaquetarlos de una forma con esto de los colores que al analista le va a hacer más fácil dentro de la empresa saber si está entre las buenas o las malas dentro de su sector. Con eso hemos ayudado. Pero en todo caso, como hay esa demanda de, bueno, dámelo por escrito, vamos a ver si incorporamos también con desarrollos de inteligencia artificial comentarios para que ayude a entender estos estudios. Pero con todo, creemos que nos metemos en el terreno que no es el nuestro. O sea, el terreno ese es el de los economistas. Nosotros somos economistas, pero son los economistas de las empresas los que mejor preparados están para, con la información que les damos, con el conocimiento de la metodología que hemos empleado, poder hacer esa ayuda, ese análisis para su empresa, para saber en qué situación está. En todo caso, como os digo, tenemos un proyecto nuevo que vamos a poner en marcha en breve, que es intentar hacer algo con inteligencia artificial que te ayude a entender o a interpretar o a leer. Que al final es poner en texto lo que dicen los gráficos con los colores, pero bueno, es algo que queremos añadir. En todo caso, creo que todo está en manos de los economistas, que son los mejor preparados para esto. Nos pondremos a ello. Ya una última pregunta, porque se nos va un poco el tiempo, bueno, dos. ¿Qué diferencia hay entre la colaboración trimestral y la anual? Y también, bueno, un poco el plazo, los plazos en los que evalúa la información del Banco de España y cuándo lo reciben los colaboradores. Así de forma... Bueno, anual, como ha comentado Manolo, empieza la campaña en breve y nosotros hasta final de año, nosotros presentamos una monografía a finales de octubre, entonces la campaña sería hasta esas fechas, principios de octubre y tal, y empezaría ahora cuando tengan las cuentas anuales, que se pueden presentar antes porque somos estadísticos, que no tenemos esa parte jurídica, como ha comentado Manolo, del registro mercantil de alguna operación, y tendríamos hasta septiembre-octubre. Sería el plazo del anual. Vale, y en el caso trimestral, pues tenemos 4 cierres anuales durante el año y suele ser, digamos, 2 meses posterior al trimestre es cuando se abre la campaña. Es decir, ahora el 20 de abril, creo que el 20 o el 10 de abril abrimos la campaña del primer trimestre de 2025. ¿Vale? A ver, simplemente también añadir... que posteriormente a estos cierres seguimos recibiendo cuestionarios y hacemos actualizaciones de los datos que tenemos en la base de datos, con lo cual tampoco queremos por eso que alguien que no ha podido depositar el cuestionario lo deje de hacer. También quería destacar otro aspecto sobre el canal web de las empresas que no hemos comentado. Se está publicitando a través de los correos electrónicos un canal web para empresas y pues para productos que necesiten. Por ejemplo, además de poder solicitar el código de acceso pues por el teléfono o por correo electrónico, identificándose con el NIF, nosotros podemos facilitar el código.
Y bueno, y empresas que colaboran pueden pedirnos los estudios individuales que deseen también, tanto si colaboran, bueno, colaborando anualmente. Sí, querría añadir que con una propuesta hecha por Jorge y Victoria hemos hecho una infografía para resumir de una forma más visual en qué consiste colaborar con la central de balances. Está distribuida o se va a distribuir junto con la documentación de esta presentación y ahí vais a encontraros con la información de los links en donde se puede acceder tanto al cuestionario como al canal web para solicitar el código de acceso. Y insistir en que estamos abiertos a recibir los datos en cualquier momento, porque lo nuestro es la estadística, o sea, nos vale lo de ahora, pero nos vale lo de hace un año y lo de hace 2 años. Pero es verdad, os lo digo para que lo sepáis, que nosotros en el mes de verano tenemos a 16 becarios de la universidad que nos ayudan a depurar la información, así que, por favor, todos los que puedan que nos manden los datos antes, porque si no les vamos a tener sin trabajo este año. Nosotros en el mes de marzo hay una primera carta del señor gobernador dirigida a las muy grandes empresas para decirles que ya estamos abiertos a recibir sus datos. Y en el mes de abril la manda el director general a empresas, el director general de nuestro área, a las empresas que son habituales colaboradoras, estas 10.000 empresas, y lo que les decimos es, si nos pueden mandar los datos entre abril y junio es ideal, pues si no, mándenoslo en julio, en agosto. Para nosotros, para poder sacar las publicaciones tempranas, que son las que sacamos a partir del mes de octubre, es vital el tener la colaboración hasta el mes de septiembre. Lo que no llega en septiembre lo seguimos tratando, pero ya no entra en la publicación principal, que es la que sacamos en el mes de noviembre. ¿Vale? Pues muchas gracias. Bueno, en este también queremos recordar que aquí en nuestro órgano especializado de economistas contables también tenemos una herramienta de ratios para las empresas y demás, es bastante potente, lo lleva Jorge. Y bueno, pues todos los que estén interesados pues pueden pedirlo a este registro, al registro de economistas contables, que es complementaria a esta que tiene el Banco de España, con lo cual, tanto para los asesores, analistas, para la alta dirección, para tomar decisiones, pues cuanto más información tenga de la propia empresa y su relación con el sector, pues es fundamental. Hoy en día, cuanto más información tenemos, pues y en este caso es nuestra propia información en relación con el resto, con lo cual yo creo que es muy interesante para nuestro colectivo. Como bien dicen los economistas, pues toda información que tengamos para analizar y para tomar decisiones es poca, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros vuestra colaboración. Esperamos que haya muchos economistas que quieran colaborar, sobre todo porque cuanto más información haya y más colaboradores, pues más rica será toda esa información y más útil para todos. Y por nuestra parte, pues que seguimos trabajando en esto. Vuestra herramienta, vuestras herramientas, vemos que están en continua evolución. De aquí a la próxima, pues seguramente que tengáis muchos más. Bueno, habéis avanzado más y nosotros pues estaremos encantados de presentarles aquí, sobre todo por si es de interés de nuestro colectivo. En este caso también invitamos a los que estéis participando en esta jornada que cualquier sugerencia que tengáis que podamos trasladar al Banco de España, o bien vosotros directamente o a través nuestra, pues que estamos a vuestra disposición pues para poder llegar a un buen final, ¿no? Bueno, eso. Primero que contestéis a la encuesta y luego pues las sugerencias que sea. Bueno, en esta encuesta ya podéis hacer sugerencias. Bueno, pues muchas gracias José, Higinia, Manuel y Juanjo.